Bueno, chicos, buenas noches. Primero que nada, espero se encuentren excelente. Bienvenidos a esta tercera sesión del módulo de la materia de Administración de los Recursos Humanos. Es un gusto que estén presentes. Agradezco su puntualidad, su asistencia y vamos a dar inicio y sobre todo continuidad a lo que es esta parte del esquema de lo que es recursos humanos. Como bien hemos visto anteriormente, pues hemos estado retomando un poquito acerca del enfoque sistémico sobre el análisis de las conductas de los individuos a través de las relaciones, a través del modelo de recursos humanos, los conceptos de organizaciones, grupos, cómo se modifican, cómo interaccionan, cómo modifican también sus ambientes a sí mismos, aparte de modificarse ellos mismos. Entonces, obedecen a un sistema, como lo habíamos visto también con anterioridad, y se puede hacer su origen o sus antecedentes en la biología, en esta parte del estudio, sobre los seres vivos y su interacción con el ambiente, la rapidez en la que se implementan estos sistemas, generan acciones, intersecciones, y obedeciendo a este modelo, ahorita les voy a presentar un video a continuación que tiene mucho que ver con este rompimiento del paradigma de estos sistemas, cómo funcionan en torno a una cultura organizacional, que es ahorita de lo que se habla mucho, pero más allá de un modelo de transición del clima laboral, buscando esta parte de la personalidad de la organización como el carácter, que lo habla muy bien Robert Murray en su tema del metaliderazgo, que más adelante les voy a presentar, y sobre todo también el concepto de cómo se ven los factores ambientales internos, externos, cómo modifican estos sistemas. Y luego después también hablando sobre este enfoque sistémico de RH que se dividía en tres, si mal no me equivoco, era la parte del comportamiento, en los macro, microsistemas, en los organizacionales, a nivel individual, cómo impactaba todo esto. Y luego de ahí ya abrimos la brecha al tema del reclutamiento, la parte de la selección, que ahorita, de hecho, en la última sesión nos quedamos viendo sobre la definición de lo que es el reclutamiento, que se define como el conjunto de técnicas y procedimientos para poder proponer candidatos potencialmente calificados, capaces de ocupar puestos en una organización que cumplen con ciertos requisitos y ciertas características particulares. Entonces, pues vamos a iniciar esta parte, chicos. Me gustaría empezar con el video, les voy a compartir mi pantalla. Nada más me confirman si la pueden ver como tal. Si la pueden ver, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con el video, chicos. Me dicen si lo escuchan, por favor, nada más si son tan amables. ¿Se escucha? No, no se escucha. A ver, permítanme un momento. Déjame ver por qué no se escucha. Más control remoto. A ver. Permítanme un momentito.
A ver, permítanme, chicos. ¿Saben qué? Creo que no se puede porque hay problemas técnicos con mi audio, pero les voy a pasar la liga a través del chat, por favor, para que lo vean y cuando vayan finalizando me van diciendo, por favor, si son tan amables. Entonces, igual me van levantando el pulgar arriba, así como yo lo voy a hacer en este momento a través de las reacciones, de esta forma. Si son tan amables, por favor. Muchas gracias. A ver, permítanme. Ahí, ok. Listo. Bueno, se lo voy a pasar. Ya se los envié. Si son tan amables de irlo viendo y cuando finalicen me levantan el pulgar, ¿ok, chicos? Hay una disculpa por mi audio. Creo que no se escucha a través de lo que es la plataforma, pero aquí estoy. Me van avisando cuando vayan terminando, por favor, si son tan amables. Igual, chicos, ahí disculpen que los interrumpa, me van, si pueden, anotando ideas principales nada más para poder compartirlas ahorita en un momento. Gracias.
Gracias, Eli Mario. Si gustas dejar la manita así, ya conforme vayan acabando sus compañeras, eh, pues le damos prioridad y empezamos a desarrollar el tema. Gracias.
¿Cómo vamos, chicos? Aparte de Mario, los demás. Bueno, yo sé que una persona está en carretera, pero las otras dos personas, ¿cómo van? Ok, excelente. Muchas gracias. Aquí espero. Perfecto. Gracias, Silvia. Gracias, Gaby. Bueno, les quise dar este video introductorio para ver lo que es el metaliderazgo y cómo se relaciona. Igual si quieren estas ideas las compartimos al final, pero tiene que ver mucho con la parte
la caracterización de cómo se define un líder, cómo se consideraba antes a las personas, que quizá dentro de sus parámetros podrían concebirse como que tenían posiblemente un don divino, que son extrovertidos, que son carismáticos, con facilidad de expresión. Y esto era genuinamente las características que predominaban en torno al ideal del liderazgo, pero este concepto ya ha quedado en el pasado. El liderazgo no es alguien carismático, alguien con cualidades de que lo siguen, etcétera, sino se habla del paradigma del meta líder, de una persona que liderea a través de su ejemplo y crea y transforma mejores realidades dentro de una organización. Entonces, les voy a abrir esta pequeña brecha nada más para que me entiendan la idea un poquito y ya me confirman si pueden ver. Aquí tengo dos chats. Gracias. Bueno, prosiguiendo. Esta parte del metalíder que es lo que les mencionaba ahorita según Moure y la transición sobre ver más allá de las cualidades o características de una persona y sobre todo crear nuevas realidades, nuevas transformaciones y nuevos esquemas de liderazgo. Por eso se llama meta, que es más allá del liderazgo como tal. Entonces, Mouret afirmaba sobre la cultura como el impacto dentro de una organización y todo cómo esta organización impacta en el comportamiento de las personas, cómo esta parte o estas características afectan a los miembros de una comunidad dentro del entorno organizacional y sus resultados. Y habla específicamente de dos formas de cultura. La primera es la distinción de que la cultura es una organización, que es como el carácter de la persona y el clima organizacional es como el estado de ánimo de las personas. Entonces, esta cultura va a tener un impacto directamente proporcional o en la parte del estado de ánimo de las personas que viene siendo el clima como el resultado como tal. Entonces, si se fijan, esto refleja mucho la parte de la labor de RH en la transición en la que nos vamos involucrando. Por eso me atreví a abrir con este subtema que dentro de lo que estábamos viendo de lo que es el reclutamiento y la selección, para que entendamos un poco mejor cómo se maneja efectivamente esta parte de lo que es el reclutamiento externo, interno, las variables que impactan para que una persona pueda tener una transición a una nueva parte laboral y sobre todo particular. Entonces, en esta parte, el carácter siempre se va a caracterizar, valga la redundancia, como el temple de la organización, la resiliencia que puede tener, el aguante que puede tener en torno a todas las vicisitudes, a todas las áreas de oportunidad, etcétera. Entonces, dentro de este parámetro, prosiguiendo un poquito, Robert Murray afirma dentro del metaliderazgo los siguientes conceptos. Vamos a definir en primera instancia qué resultados quiero en torno a lo que es mi estructura interna organizacional y qué cultura sobre todo va a generar un resultado específico y particular. Esto conlleva ver qué elementos funcionales puedo tener en mi integración organizacional y sobre todo quiénes la componen y cuáles competencias tienen o están en proceso de desarrollar. La suma de comportamientos como un factor preponderante y valores también, asimismo, que nos llevan a enfatizar de manera precisa de qué manera voy a lograr estos parámetros e indicadores que están considerándose. Entonces, el comportamiento, según Robert Murray, según vieron el video, son los valores en acción. Lo que dice una persona que hace, cómo lo impacta, cómo lo refleja. Este líder en transición que nosotros vimos a través de un perfilamiento, a través de una selección, un reclutamiento, si realmente va a tener y va a desarrollar sobre todo estas competencias particulares. Necesitamos definir con estos cimientos, diría Robert Murray, los ritos, símbolos, creencias y procesos para definir un concepto particular dentro de la organización. Entonces, prosiguiendo esto, Robert Murray tiene un paradigma muy interesante que dice la cultura ya no se administra, tampoco se controla, se liderea. Y eso lo vemos en la parte de la administración de los recursos humanos. Si ustedes recuerdan, después de la teoría taylorista, ya vimos que a las personas no se les puede administrar como un recurso más de la organización, sino ya vimos la transición de lo que es el capital humano y todos estos elementos, donde nos damos cuenta que tenemos que liderar, tenemos que orientar, tenemos que persuadir a las personas para que puedan tener una forma particular de poder gestionar su comportamiento y este carácter. Y aquí lo dice, a los recursos se les administra, pero a las personas particularmente no. Quienes construyen la cultura son las personas, los procesos, los ritos, símbolos, creencias, todos estos elementos de los que hablaba anteriormente, pues estos les van a dar forma. ¿Y cómo la van a configurar? Pues depende también del liderazgo que tengan como ejemplo particular dentro de una organización. Entonces, el líder siempre va a tener este temple
de personificar a través del ejemplo. El liderazgo vertical ya es obsoleto. Si ustedes recuerdan un poquito sobre esta teoría taylorista, anteriormente se manejaba un liderazgo vertical, donde arriba estaba el líder y abajo estaba el subordinado. Ahorita en los esquemas actuales ya es líder subordinado de manera horizontal para tener una comunicación más efectiva y más lineal sobre todo. Entonces, cada persona a través de esto tiene que descubrir su fórmula personal. ¿Qué elementos me van a llevar al éxito? Pero también, aparte de la fórmula personal, me atrevería a decir que una fórmula en equipo para poder ver qué elementos me van a persuadir a tener compromiso, comunicación, constancia, sinergia, elementos que me lleven al éxito de mi área de trabajo y que me lleve a operar con éxito y de las mejores maneras. Entonces, de acuerdo a estas habilidades, se liderea dentro de lo que es el concepto de metaliderazgo. Un líder se liderea a sí mismo y a los demás. Entonces, esta forma de liderazgo subyace más allá de que particularmente cualquier factor. Y habla sobre 5 sentidos particulares que les quiero mostrar esta noche, que ahorita voy a seguir abriendo brecha y voy a continuar la parte del reclutamiento. Número 1 es el sentido de identidad, que parte por el definirse al mencionar quién es la persona a través de los valores forjados diariamente. Entonces, este sentido de identidad me va a llevar a conocer y sobre todo a rescatar la esencia de lo que yo soy y cómo lo estoy manejando, en qué medida voy evolucionando o en qué medida me he quedado estático, me he quedado fijado en una posición o en un punto dentro de mi desarrollo personal y a la vez profesional. Que muchas personas se les conflictúa mucho esta parte o tienen dificultades para poder establecer de qué manera o no han desarrollado su sentido de identidad en conocerse a sí mismo, en saber aptitudes, en saber áreas de oportunidad, en qué elementos pueden estar fallando, qué tipo de liderazgo predomina entre ellos mismos, etcétera. El segundo sentido, que es el sentido de trascendencia. ¿Para qué se existe la diferencia que se pretende hacer a través de un legado y la diferencia en algo que tú pretendes hacer? Esa trascendencia, pues, es como la meta fijada, hacia dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer, de qué manera va a predominar mi éxito, si tengo más aspiraciones, si realmente soy una persona con convicciones de poder lograr algo más allá de lo laboral, más particularmente en lo cual quiero crecer, quiero desarrollar mi profesión y de qué manera lo voy a lograr o cómo aspiro o cómo pretendo realizar esa parte. La número 3, que es la dirección. Cómo se visualiza viviendo a través de valores y direcciones diferentes. Esta dirección, pues, es como un norte, es como una brújula para nosotros, que nos va a llevar de manera paulatina a cumplimentar esos objetivos que vimos a través del sentido de trascendencia, pero que están arraigados de manera indeleble al sentido de identidad. Y posteriormente también tenemos como un valor que ya conocemos, la responsabilidad, que si lo separamos es responsabilidad, habilidad para responder particularmente, cómo respondo ante las circunstancias, y aquí lo dice, cómo se asume uno de los resultados dentro de sus valores y todo lo que lo rodea. Generalmente, dentro de los cimientos del liderazgo, hay que tener la particularidad de asumir las cosas buenas y las cosas malas, porque muchas de las veces dentro del liderazgo se suele decir que el líder es el que dice, gracias a mí, esta área está funcionando, cuando en realidad gracias a nuestro equipo de trabajo, este departamento está funcionando. No es él unilateralmente, realmente son todos con un trabajo en equipo los que están logrando realizar esta parte de generar productividad, de generar resultados dentro de un departamento en torno a una organización. Entonces, esta habilidad de estos resultados, pues va a girar en torno a un equipo de trabajo y los valores que rodean, pues obviamente pueden ser compromiso, honestidad, lealtad, etcétera. Todo esto que puede cimentar la forma y la estructura o el esquema de trabajo. Y por último, tenemos el sentido de conciencia. La idea es darse cuenta si se es íntegro y congruente al aprender y al equivocarse, que creo esta es una parte muy humana, pero también muy del cimiento del liderazgo del que habla Mowrey, sobre si soy congruente realmente con mis fracasos, si me doy cuenta, si soy consciente de las veces en que me he equivocado, pero también de las cosas que he aprendido. Y créanme que no hay mayor cliché que se puede derrumbar que al darnos cuenta que podemos aprender de todo el mundo sin importar los estudios y la preparación que tengan. Realmente es como yo se lo manejo, lo aterrizo aquí dentro de lo que es el aula educacional.
a pesar de que tenga la formación que tenga y ustedes a pesar de, estoy seguro de la formación que tengan, creo que todos aprendemos algo diferente, inclusive de las personas que a lo mejor no tienen una formación similar o que tienen una formación muy diferente o una formación quizás en otras circunstancias y en otros factores, pero siempre aprendemos de manera diferente y particular algo que nos puede sumar en nuestro ámbito profesional, en nuestra vida personal, etcétera. Entonces, todas estas convicciones nos van a ayudar a desarrollar estos esquemas y estos patrones. Esto es lo que quería mencionarles del metaliderazgo así muy brevemente para dar una retroalimentación en torno al video que habían estado viendo. Ahorita al final les voy a dejar una pequeña actividad, pero por mientras voy a seguir desarrollando esta parte de lo que es el proseguir con el reclutamiento y la selección de personal, pero quería abrir esta brecha al liderazgo para que pudiéramos percibir de cómo impacta esta parte o este elemento al entorno, a la parte de lo que es la administración de los recursos humanos. Entonces, no sé si hay alguna duda de lo que acabo de explicar para proseguir con o darle continuidad al tema de la administración. ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna duda que tengan en particular? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Viendo esta parte del reclutamiento que ya lo veíamos anteriormente, voy a hacer la pantalla grande. Veíamos lo que era de definición, que ya lo habíamos aterrizado con anterioridad y nos habíamos hecho de ejercicio estas preguntas sobre lo que necesita la organización, qué ofrece el mercado de RH, etcétera. Entonces esto ya lo tenemos bien entendido. Prosiguiendo a la parte de lo que es el constructo de RH, muchas de las veces vemos este esquema que es ofertas de puestos y oportunidades de salarios ofrecidos, prestaciones ofrecidas, imagen transmitida, qué es lo que ofrece en el mercado de trabajo la organización, que es el primer parámetro de entrada con el que puede contar para poder atraer de manera particular. Muchas de las veces vemos también, bueno, por ejemplo, aquí en Saltillo, que hay empresas que ya están posicionadas por su marca, por su calidad, por sus prestaciones, por su clima laboral. Entonces, la imagen también vende mucho en un inicio, pero tiene que tener un previo desarrollo para poder vender como tal. Entonces, esta imagen, pues obviamente impacta directa y proporcionalmente al mercado de recursos humanos para que puedan tener buena fluidez o buena fluidez. Y aquí se nos pueden ocurrir muchas empresas, tanto buenas como malas de las que hemos oído hablar, o inclusive a lo mejor quizás han pertenecido. Voy a decir empresas de manera general sin decir si son buenas o malas. Por ejemplo, Malepistones, John Deere, obviamente Saks, no sé, General Motors, etcétera. Todas estas pues tienen sus particularidades, ¿verdad? Entonces, la respuesta a los puestos y oportunidades siempre va a ser directa y proporcionalmente otra respuesta a los salarios ofrecidos y otra respuesta más a las prestaciones ofrecidas de la imagen percibida dentro de la organización. Entonces, es un cúmulo tanto de las oportunidades como de los puestos, como del salario tentativo que ofrece la empresa, si es raquítico, si es una remuneración justa, si son prestaciones superiores a las de la ley o inclusive superiores eh, proporcionales a la ley o inclusive prestaciones inferiores a las de la ley, también va a impactar mucho. Y pues la imagen percibida en primer parámetro, pues obviamente va a darnos mucho que decir en torno a estos elementos. Entonces, en esta parte, pues sí es muy importante ver que muchas de las veces se puede tener una mala percepción, una buena percepción, y todo esto pues va a influir. Inclusive las redes sociales también han jugado un papel muy fundamental porque ahorita en la actualidad hay páginas, inclusive en redes sociales, en Facebook específicamente, donde muchas de las veces pregunta la misma gente cómo está el ambiente laboral en X empresa, por ejemplo, en Chrysler. No, pues fíjate que me quedaron mal con cierto pago, fíjate que no pagan a destiempo, fíjate que te hacen quedarte tiempo extra, pero no te cumplen con las horas trabajadas en cuestión de paga, no te dan los descansos de ley como deben de ser establecidos. Entonces, todos estos parámetros siempre van a dejar una imagen particular en el entorno organizacional, en el cual pues va afectando de manera general. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte sobre cómo se tiene que estructurar o planificar la organización y en base a esto, pues obviamente vamos a ir desmenuzando un poco estas particulares que giran en torno a la planeación de personal. Para alcanzar todo su potencial, dice aquí,
La organización necesita disponer de las personas adecuadas para el trabajo, que este es uno de los elementos muy claves que muchas de las veces se deja de lado. No necesariamente siempre contamos con las personas adecuadas para el trabajo y estos son muchos factores. Pueden ser factores ergonómicos, pueden ser factores de perfil, pueden ser factores de experiencia, pueden ser muchos parámetros que muchas de las veces no estamos considerando y que pueden impactar de manera muy negativa a la organización. Entonces, en términos prácticos, eso significa que todos los gerentes deben estar seguros de que los puestos bajo su responsabilidad se ocupen por personas capaces de desempeñarlos correctamente o de manera funcional. Eso requiere una cuidadosa planeación del personal. Y obviamente esta planeación obedece a particularidades muy específicas que voy a ir desarrollando a través de esta información que les estoy presentando esta noche. Entonces, existen varios modelos de planeación de personal. Número uno, generales y número dos, específicos. Entonces, estas planificaciones pueden ser dependiendo del contexto, las circunstancias, las características o el plan de trabajo que siga una metodología de implementación particular que nos pueda llevar a un esquema, pues, de algo muy específico que queramos abordar en un perfilamiento de trabajo de una manera muy general, que a lo mejor, si lo hablamos desde esta perspectiva, podemos ver que un nivel operativo es mucho más básico, más general, que aunque tiene sus particularidades, me atrevería a decir yo, muchas de las veces en esta parte se toma a la ligera. ¿Por qué? Porque creemos que es muy sencillo perfilar a una operación de producción, cuando en realidad también tiene su arte, su ciencia y su especificidad. Entonces no debemos de tomarlo tan a la ligera. Entonces podrían ser generales, sin embargo yo diría y me atrevo a inferir que todas las perfilaciones pueden tener aspectos generales, pero también aspectos específicos. Entonces, los aspectos generales incluyen a toda la organización en un perfilamiento o en una hoja de elaboración. Pues voy a tener ámbitos generales que deben de incluir todo el perfil general de la organización, pero a la vez lo voy a acompañar y lo voy a segmentar con partes específicas que son de determinadas áreas y cada uno va a ir de manera más completa y sobre todo más entendible para que al momento de que una persona funja con un rol dentro de la labor organizacional pueda tener un desarrollo íntegro y sobre todo el resultado esperado para la parte gerencial, para la parte de los supervisores y para el personal de recursos humanos, donde ya tienen menos rotación, menos ausentismo, menos conflictos, menos burnout, etcétera. Entonces, prosiguiendo a esta parte, esta es la planeación del personal, que es la número uno, y consiste en la siguiente manera. Modelo basado en la demanda estimada del producto o del servicio. Muchas de las veces la empresa se sobrepasa de producción o de carga de trabajo y pues bajo esta índole la empresa se ve en la necesidad de poder contratar más personal, pero no nada más es contratarlo por tenerlo, por cubrir un puesto en particular y ya, como ya vimos, pues obedece una especificidad de una planeación. Entonces, la relación entre estas dos variables, número de personas más demanda del producto, juega un papel muy fundamental. La demanda de personas más la demanda del producto, pues obviamente tienen que cumplir ciertas características y ciertas particularidades que las vamos a estar explicando. Recibe la influencia de variaciones de productividad, lo que refleja un aumento de ventas, en consecuencia un aumento de necesidad del personal, como ya lo hemos dicho anteriormente. Entonces, este modelo es el primero en presentarles, que es el modelo basado en segmento de puestos. Se enfoca en el nivel operativo de la organización, eligiendo algunos de los factores estratégicos, por ejemplo, nivel de ventas, plan de expansión y volumen de producción. ¿Qué es lo primero que debe de hacer en segmento de puestos? Bueno, ok, voy a aumentar la productividad. Según el segmento de puestos, necesito que en primera instancia me digas qué nivel de metas has alcanzado y cómo se espera que haya una proyección de ese nivel de ventas si tú abres otro departamento, con cuántos números de personas y sobre todo con qué partes o elementos vamos a contar, aparte de esta ejemplificación, para poder tener un plan de expansión sobre algo micro, macro, etcétera. Y a partir de ahí nosotros ya estamos viendo esta visión que va a obedecer directa y proporcionalmente al volumen de producción. A lo mejor podemos verlo primero reflejado, si nos vamos por un orden cronológico, vamos a ver el volumen de producción, en cuánto me está sobrepasando, y luego de ahí, pues voy a tener una proyección del nivel de ventas que me va a llevar directa y proporcionalmente al plan de expansión. Si lo quieren ver en este orden, es número uno, volumen de producción, número dos, nivel de ventas,
Y número 3, plan de expansión particular para poder generar este desarrollo. Entonces, estas variables siempre van a afectar la necesidad del personal para minorarlo o para aumentarlo particularmente. Entonces, aquí les pongo un pequeño esquema donde dice misión de la organización, objetivos organizacionales, obviamente hay una misión que cumplimentar, que estos van a obedecer a los objetivos de una empresa o de una organización para poder ver cómo los voy a lograr. Y a partir de aquí voy a considerar una serie de requisitos de los recursos humanos o de las personas que voy a gestionar para tener programas viables en torno a los recursos humanos que cumplen con ciertas características. Número uno, expansión. Los nuevos ingresos, que ya lo decía anteriormente, que obedecen al volumen de producción, al nivel de ventas y el plan de expansión. Número dos, ajustes, que son una adecuación al mercado, que pueden ser menos o más dependiendo de las necesidades. La número tres, que siempre va a ser inevitable y que vamos a tener siempre de mayor impacto, que va a ser la innovación y la creatividad. Esta parte de la innovación y la creatividad me va a llevar a generar un ambiente y sobre todo una estabilidad laboral mayormente duradera, particularmente en las empresas. Y número cuatro, disminución, que muchas de las veces puede haber reducción de personal y puede obedecer o no obedecer a los departamentos, a RH. Esto es muy relativo y acuérdense que se da a través de causas multifactoriales. Sin embargo, si nos vamos al modelo de planeación del segmento de puestos, pues puede haber una baja en el volumen de producción, que esto me va a llevar a recortar y ajustar el personal a las necesidades de lo que estoy haciendo, porque después voy a tener mucho personal para poco volumen, no voy a completar con la demanda de los salarios y sobre todo voy a tener pérdidas monetarias. Entonces, en esta parte es muy importante tener esta consideración y es un plan muy estratégico y sobre todo muy particular que nos puede ser muy funcional en diferentes contextos. La parte, bueno, ahora vámonos a la segunda, que es la planeación de personal. En esta parte es muy interesante y sí me gustaría que le pusieran mucha atención. El modelo de sustitución de puestos clave, que se llama carta de reemplazos. Esto es algo que muchas de las veces la organización me atrevería a decir que no cuenta, que no lo tiene, porque muchas de las veces vemos que una persona se va a pensionar o que se va a jubilar y y la organización no tiene contemplado eso. Tiene una posibilidad de decir, ah, bueno, miren, tenemos esta persona como segundo factor al mando, pero no necesariamente puede cumplir. Y al final terminan contratando a otra persona nueva y ya tenemos una persona que en teoría se sentía muy motivada intrínsecamente porque iba a ocupar un puesto laboral de la jefatura que iba a quedar ausente y le dieron la noticia repentina de que otra persona nueva entró. Iba a sentirse desvalorizada, que no tomaron en consideración su trabajo, que no se le que respetó la antigüedad, etcétera. Entonces, esta parte de la carta de reemplazo es una representación gráfica de quién sustituye a quién en la eventualidad de una vacante futura dentro de la organización en función del estatus de diversos candidatos. Entonces aquí lo podemos ver muy particularmente desde la parte interna. Este estatus depende de dos variables, desempeño actual y posibilidad de ascenso. Entonces, obviamente vamos a tener en consideración esta parte de la sustitución de puestos clave a partir del desempeño de la persona, cómo ha ido evolucionando a través de los años, qué aportes ha hecho, de qué manera pues tiene lo que es todas sus características particulares de trabajo, si ha dado buenos resultados, si ha tenido ausentismo, si es una persona que no tiene motivación, que realmente no ha hecho algo diferente. Entonces, todo esto lo vamos a tomar en cuenta. Aquí les pongo un ejemplo muy básico y se los voy a ir explicando. A, B y C. A, que significa listo para la promoción. B, que significa requiere para la experiencia. Y C, que no tiene un sustituto o realmente pues no hay nadie que pueda cubrir la vacante. Y ahí es cuando se puede considerar meter a alguien. Pero esta planificación es muy interesante y la podemos poner como un modelo para tener contemplado cómo va evolucionando la parte de un departamento o área de trabajo. Y aquí tenemos el nivel del 1 al 4. Número 1 con un desempeño excepcional. Número 2 con un desempeño satisfactorio. Número 3 con un desempeño regular. Y número 4 con un desempeño deficiente. Entonces aquí vemos el primer ejemplo por el director general, que ahorita ocupa el cargo Jorge Fajundés, de 58 años de edad. Hay una opción A1 y B1. Y si nos vamos a la lista, A significa que está listo para la promoción y 1 desempeño excepcional. Entonces, aquí vemos una persona de 42 años lista para esta promoción porque a lo mejor el director general ya se va, pero también tenemos otro candidato. Tenemos una opción B que es
un B1, que es José Suárez, pero aquí me dice que requiere más experiencia. Entonces, ¿a quién le vamos a dar prioridad? Claramente al A1 en vez del B1, al menos que el B1 pues lo corran, consiga un mejor trabajo, pues vamos a considerar. Pero en este lapso de que vemos que tiene una categorización de B1 José Suárez, pues vamos a ver cómo podemos formular o podemos darle esta parte de la experiencia, haciéndole mejores capacitaciones o dejándole un periodo más de tiempo, buscar un sustituto por mientras temporal quizás para la organización, o inclusive pues dejarlo en el entrenamiento, inclusive también en esta parte de la parte de la dirección general para que pueda adquirir la experiencia necesaria y a lo mejor se le puede estar orientando o entrenando antes de que se vaya el director general que funge con la posición actual. Entonces va a estar acompañando al director general en un periodo prolongado de tiempo para que después este José Suárez, que es categoría B1, pueda adquirir la experiencia y pueda pasar de un B1 a un A1. Entonces, estas son las características primordiales. Y luego ya después vemos al gerente de departamento, vemos la misma situación que es Luis Bento, de 42 años. Tenemos dos candidatos, un A1 y un B1, que ya explique lo que son, que es Joao Brito y Milton Sa. Y entonces, aquí vemos que uno tiene más edad que el otro. El A1 tiene 36, el B1 tiene 32. Entonces sucedería algo muy similar, veríamos los mismos factores. Pero aquí vemos que también, desde acuerdo a la ramificación que existe en los jefes de divisiones, pues también vemos a dos candidatos, pero aquí fíjense, se pone muy interesante en el jefe de división, porque tenemos al actual al Sergio Leme, que tiene 40 años, pero tenemos a dos candidatos a uno, que es José Suárez, y si se fijan, también está postulado para la dirección general y también está posicionado para el jefe de división. Entonces, aquí vemos que posiblemente hay dos candidaturas contempladas que tiene la persona y aquí vamos a tener una decisión muy importante. Vamos a ver el perfil y la experiencia. Si veo que José Suárez no es tan bueno para la categorización de director general, pues aquí ya encontré una brecha donde lo puedo poner quizás como jefe de división para no tener conflictos. Entonces dejo como candidato únicamente a Luis Bento y luego después posiciono a José Suárez en la A1 en la jefe de división. Pero aquí tenemos otra parte muy interesante. Tenemos a Leo Franca, que tiene 32 años y que también tiene una categoría A1 para jefe de división. Entonces, si se fijan, es jugar con los roles a final de cuentas y poder ver qué es lo mejor para la organización en cuanto a experiencia, en cuanto al desempeño, en cuanto a los años en los que se mantiene en una organización, particularmente va avanzando, va evolucionando, va generando aspectos que le van sumando puntos, pero todo eso tenemos que tenerlo bien distribuido y bien contemplado a la hora de enmarcarlo. Entonces, dentro de estos parámetros sí me gustaría encargarles una pequeña dinámica, pero esta de tarea, esta no es particularmente para que la desarrollemos en clases, que me hagan un esquema, no sé si le puedan tomar captura a la pantalla, una fotografía a esta parte de la planeación de puestos clave, para que ustedes vean si hay algo similar en su organización o el lugar donde trabajan o no, y de qué manera impacta. Sí me gustaría que lo tuvieran ahí en consideración y me dieran un ejemplo de la dirección general, quién está al cargo y si hay una contemplación de una categoría 1 B1 o como ustedes lo vayan viendo, si a lo mejor ustedes se dan cuenta que alguien ya se va a pensionar en alguno de los puestos y tienen considerado esta parte de ver la categorización y aunque no exista de manera literal en la empresa, pues ustedes tratar de hacer como que esta construcción particular para que ustedes la puedan tener en consideración y ver si hay, si no hay, cómo está impactando, qué consecuencias conlleva que no tenga esta parte de esta planeación de sustitución de puestos clave, en qué sí beneficiaría que tuviéramos esta parte de la sustitución de puestos clave. Entonces se los voy a apuntar también aquí en el chat. Ver qué impacto, primero, realizar un esquema de sustitución de puestos clave. Esa es la primera que vamos a hacer. Y luego a partir de ahí vamos a ver qué consecuencias, eso lo vamos a responder, tiene no tener un esquema de sustitución de puestos clave y qué beneficios puede tener un esquema
de sustitución de puestos clave. Esto efectivamente se los voy a abrir en la plataforma para que lo estructuren y sobre todo lo compartamos la siguiente clase. Si son tan amables, entonces pues ahí ya les generé la tarea para poder hacer esta planeación que realmente es muy interesante y que no necesariamente siempre está considerada dentro de un ámbito organizacional. Entonces no sé si se entendió esta parte de esta planeación, cómo funciona y cómo se caracteriza o si hay algún comentario en particular. Así es, sí, pues sin problemas, puede ser de algún otro lado que no sea el trabajo, de donde ustedes gusten, inclusive puede ser un trabajo previo, puede ser de una organización de otra persona, de donde ustedes gusten, pero la idea es que tengamos como esta noción para poder estructurarlo y planificarlo. Muchas gracias por su pregunta, Silvia. ¿Alguna otra duda o comentario que tengan? Esto es tarea. Esto no, bueno, estas preguntas no son preguntas, es más bien la actividad que vamos a realizar y que vamos a subir a lo que es la parte de la escuela en red. Ustedes van a ver, y les vuelvo a explicar, vamos a ver una organización y vamos a generar un esquema de sustitución de puestos clave, así como el que les estoy mostrando en este momento, que es este, y ya les expliqué previamente, y vamos a ver la categorización. Si no existe, nosotros darle forma, y si existe, pues sería mejor para nosotros, ¿verdad? Y qué beneficioso sería que una empresa ya tuviera este esquema de sustitución de puestos clave, pero si no lo tiene, vamos a darle una forma y vamos a ver a lo mejor quién es el más apto para sustituir. Si, por ejemplo, nosotros vamos a una tortillería, vámonos a algo micro que no es una empresa necesariamente. Bueno, en una tortillería está el encargado de la tortillería de supervisar que el trabajo se lleve efectivamente. Bueno, vamos a ver quién le sigue por experiencia, por desempeño. Va a haber dos personas, a lo mejor vamos a tener una opción A y una opción B, y vamos a ver, vamos a darle una categorización. Si, por ejemplo, Jorge Hernández es el supervisor o el encargado de la tortillería, y luego tenemos a Luis Soto, que es el que sigue abajo de él, que ya tiene mucha experiencia, que tiene un buen desempeño, bueno, entonces a lo mejor lo vamos a contemplar en algún momento para cuando la anterior persona se vaya, a él subirlo de puesto. Entonces vamos a hacer este esquema. Esta es la parte que vamos a desarrollar igual, vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a poner encargado del área, dependiendo de la estructura de la organización, cuál sea el puesto más alto. Encargado, supervisor, team leader, etcétera. Lo que ustedes vean dentro de este organigrama, vamos a tratar de estructurarlo y vamos a tratar de ponerle una categoría y a responder también estas preguntas que les hice. Aparte de realizar el esquema de sustitución, vamos a ver y vamos a explicar de manera escrita qué consecuencias tiene no tener un esquema de sustitución de puestos clave y vamos a responder también qué beneficios tiene o puede tener un esquema de sustitución de puestos clave. Esto es lo que vamos a hacer para la escuela en red. ¿Hay alguna otra duda que se tenga en torno a esto, chicos? No, la actividad de ahorita la vamos a hacer en un ratito más. La actividad que vamos a hacer en un momento es aparte, Mario. Pero de esta parte de la tarea, ¿hay alguna duda? ¿Alguien más que tenga otra duda, otro comentario? Es que se me fue el audio y casi no escuché. Eh, bueno, no sé si ahí me escuché bien para poder explicarle, Mario. Ok, perfecto. Lo vuelvo a retroalimentar de manera muy rápida. Aquí tiene un esquema que se llama esquema de sustitución de puestos clave. Y lo que expliqué anteriormente es que hay una categorización. Por ejemplo, en esa empresa hay un director general y tiene una categoría A1. A, ¿qué significa? Listo para la promoción. Si fuera un B, requiere más experiencia o C, no tiene sustituto. El del 1 al 4 es el desempeño. Entonces aquí vemos un ejemplo. Director general, el nombre de esta persona con 58 años. Vamos a ver de acuerdo a las necesidades qué categoría tiene. Si es una 1, pues obviamente es una persona lista para la promoción y que tiene un desempeño excepcional. Es lo que vamos a hacer nosotros en una organización, ya sea en la nuestra donde trabajamos o en una organización que no necesariamente sea donde nosotros trabajamos.
vamos a hacer un esquema de sustitución de puestos clave y asimismo vamos a ver las personas que están listas o preparadas para seguir en el peldaño de escalar para una gerencia, para una supervisión, para cualquier jerarquía que se encuentre dentro de un lugar de trabajo y vamos a identificar a estas personas que pudieran subseguir en la escala de promoción o en la escala de poder posicionarse en un área o en un lugar o en un puesto de trabajo. Y asimismo vamos a hacer este esquema como tal de una empresa de nosotros y vamos a responder las preguntas. La número uno, ¿qué beneficios tiene poder tener un esquema de sustitución de puestos clave? Y la número dos, ¿qué consecuencias tiene no tener un esquema de esto? Eso es lo que vamos a hacer, realizar el esquema desde nuestra parte laboral, nuestra experiencia laboral, tal cual lo estoy solicitando, y contestar las consecuencias y los beneficios que puede ser tener o no tenerla. No sé si por ahí me entendió esta parte de la explicación. Sí, posibles sustitutos, pero eso es dependiendo, por ejemplo, B1 quizás no sea tan contemplado como A1, pero siempre hay que tener dos opciones en cualquiera de los puestos. Estos son puestos ficticios, claro. Aquí podría ser, en vez de jefe de subdivisión, un team leader del área 1 y en el jefe de subdivisión de acá puede ser team leader del área 2. Y siempre es viable o loable deber tener dos posicionamientos, aunque sea un A1 y un B1, pero quizá un B1 no esté tan preparado para como un A1, porque un B1 pues le falta experiencia, pero a lo mejor si el A1 se va, me va a quedar el B1, entonces el B1 lo puedo ir preparando, ir entrenando para que adquiera la experiencia, pero siempre hay que tener estas dos consideraciones para poder desarrollarla. ¿Sí me expliqué por ahí? Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces esto es lo que vamos a hacer de tarea. Pero siguiendo, como quiera, se los voy a colocar en plataforma, chicos, para que no haya ningún problema y les voy a poner la explicación. Como quiera, les voy a compartir la imagen del esquema ahí en la plataforma. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Silvia. Prosiguiendo un poquito a esta parte, vamos a ver otro proceso de reclutamiento también que es muy interesante. El reclutamiento implica, bueno, más allá de la planeación de todo esto, de estos modelos de reclutamiento, ahora vamos a ver esta parte. El reclutamiento implica un proceso que varía de acuerdo con la organización. A ver, permítanme, creo que veo un chat. Esas se las voy a compartir si gustan al final, porque tengo más desarrollo de información y no quisiera revolverlos particularmente. Entonces, si me dan la oportunidad y la próxima semana, si mal no me equivoco, es la última sesión, con gusto les comparto los materiales que hemos trabajado y varios libros de los que me he basado para la información particular. Entonces, sin ningún problema. Claro que sí, con mucho gusto, Silvia. Pero siguiendo un poquito esta parte, me remito. El reclutamiento implica un proceso que varía de acuerdo con la organización. En muchas organizaciones, el inicio del proceso de reclutamiento no depende de una decisión en línea, es decir, es muy variado, es muy multifactorial, es multicausal. Siempre este proceso pues va a obedecer a cambios, a innovaciones, a planificaciones muy diferentes a las que quizás se puedan manejar de manera ordinaria. En otras palabras, el departamento de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad al respecto sin que el departamento en el que se encuentre la vacante haya tomado la decisión correspondiente. Entonces, RH puede ver que hay una vacante, pero no puede tener esta dirección hasta que el departamento le comunique la necesidad directa de que necesita una persona para poder cubrir esa parte de trabajo, porque a lo mejor el gerente del departamento puede hacer movimientos en cuestión de horarios y a lo mejor puede darse cuenta que la operación se puede cubrir sin la necesidad de esa persona o de ese elemento, que claro, se lo va a comunicar a RH, pero en esta parte pues a lo mejor va a llegar un punto en el que va a tener más demanda, va a tener más volumen de producción, entonces ahí sí va a tener que tener la consideración de contemplar a alguien más, pero esto va a ser muy variado. Entonces, como el reclutamiento es una función de staff, sus medidas dependen de una decisión de línea que se oficializa con una especie de orden de servicio. Entonces, esto es un protocolo que se establece en todas las empresas para poder darle un seguimiento consecuente, generalmente denominada requisición de empleo o requisición de personal. Se trata de un documento que llena y firma la persona responsable de cubrir alguna vacante en departamento o división.
Los elementos del documento dependen del grado de complejidad del área de RH, si está muy estructurado o si está muy raquítico o muy simple, porque nosotros a lo largo de la experiencia podemos darnos cuenta que hay departamentos de RH muy sofisticados que operan de una manera muy particular, que tienen unas metodologías muy impresionantes, pero hay áreas muy simples donde simplemente está la persona. A lo mejor podemos encontrar a todas las personas en una sola y lo hemos visto en las empresas. Una persona que hace nóminas, una persona que hace reclutamiento, una persona que hace capacitación y que puede hacer todo a la vez. Pero hay áreas que están muy sofisticadas y muy divididas, donde en una parte está nóminas, donde en otra parte está capacitación, donde en otra parte está el reclutamiento y la selección de personal. Entonces va a ser muy variado esto. Los elementos del documento dependen del grado de complejidad del área de RH. Cuando mayor sea la complejidad, más detalles debe de llenar en el documento responsable del departamento emisor. Entonces, un buen documento estructurado nos habla de una metodología muy particular de una empresa donde pone atención a todas las necesidades, donde pone atención a todos los requerimientos que debe de haber en este proceso de reclutamiento. Entonces, si se fijan, es muy interesante poder tener esta consideración, ya que, por ejemplo, aquí vemos esta hoja de ejemplo, Departamento para División de Relaciones Industriales en el área de reclutamiento y selección. Fecha de emisión, fecha de recibido, número, el número de seguimiento, clave de la división del lugar de trabajo, la división a la que pertenece, el nombre de puesto, la clave del nombre del puesto, la cantidad que percibe, la categoría. Y aquí vamos a especificar si es por reemplazo o por aumento de personal. Vamos a ver el registro, fecha de salida, nombre de la persona, el puesto, aumento por aumento de personal, causas del aumento de personal por el cual se está tomando la decisión. Pues aquí ya tenemos un antecedente que nos lleva a entender que este A1 o B1 pues obviamente tuvo sus particulares para haber ascendido a esta parte laboral. Entonces, si se fijan, toda esta sofisticación, a lo mejor ya no se maneja ahorita en la actualidad como una hoja, se manejaría más como un archivo digital por las innovaciones de la tecnología, que podemos tenerlo quizás en un iPad, que podemos tenerlo en una tableta, que podemos tenerlo en una requisición donde hacemos que la persona se siente en un lugar y llene el formulario a través de un registro electrónico o a través de algún correo donde se le hace llegar por vía correo esta parte de esta requisición de empleo para aumento de una consideración de puesto. Y ya tenemos el antecedente y vamos a generar un archivo digital, porque como bien sabemos, ya es un poco obsoleto tener archivo muerto en manera de hojas presenciales. Ahorita lo que se va a manejar mucho toda es esta parte digital, que nos permite mucho y se maneja mucho la nube de trabajo. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo de Aguas de Saltillo. Aguas de Saltillo compartía un disco duro sólido donde se interconectaba con el área de telemarketing y comunicaciones, donde todas las gerencias podían ver todas las carpetas de todas las áreas. Bueno, por ejemplo, en esta parte del área de producción, podía ver la carpeta de normatividad, la carpeta de la planta tratadora, la carpeta de lo que era el área de potabilización. Entonces, en todas estas áreas, pues el jefe de área se daba cuenta e identificaba las necesidades de lo que se estaba haciendo, los seguimientos, los reportes mensuales, los reportes quincenales, alguna incidencia particular que podía haber en alguna operación de trabajo, algún ausentismo, etcétera. Todo esto era muy identificable y en esta nube se pueden compartir todos los datos. Entonces, en esta parte de la innovación, debemos de tener esta consideración y esta variable que ya nos hemos actualizado de manera muy particular y esto se lo muestro representativamente porque podría ser llenado en la cuestión del decir, pues es un archivo digital hasta este momento. Y prosiguiendo esta parte, entonces, esta parte del reclutamiento interno. El reclutamiento interno, luego vamos a ver más adelante también el reclutamiento externo, pero en esta parte del reclutamiento interno, que ya vimos anteriormente a las diversas formas y metodologías, el reclutamiento interno ocurre cuando la empresa trata de llenar una determinada vacante mediante el reacomodo de sus empleados, con ascensos, movimiento vertical o transferencias o movimiento horizontal, o transferencias con ascensos de movimiento diagonal. El movimiento diagonal particularmente es una transferencia a otra área, pero con un ascenso, pero ya no es vertical, porque el vertical sería un ascenso dentro del mismo departamento. Sería horizontal al momento de moverlo a otro departamento diferente. Así el reclutamiento interno implica ciertas características. Número uno, la transferencia, que puede ser el movimiento diagonal, el ascenso, que es el vertical, la transferencia de ascenso, que también puede ser inclusive vertical, programas de desarrollo de personal, que puede ser un movimiento horizontal, planes de carrera para el personal, que sigue obedeciendo una parte vertical u horizontal posiblemente,
Entonces, el reclutamiento interno exige una intensa y continua coordinación e integración para el departamento de reclutamiento y también para el resto de los departamentos de la empresa, porque siempre va a haber una coordinación en que todos estén en constante sinergia, trabajando, viendo los movimientos que se hacen y sobre todo la integración de la adaptación. Es muy difícil generalmente tener esta parte de la integración, ya que muchas de las veces vemos que la otra persona tuvo un ascenso, ya le tenemos este recelo de que a lo mejor él se superó. Bueno, esto nos debe ser un área de oportunidad para identificar a lo mejor en qué me está faltando desarrollarme. Me falta capacitación, me falta experiencia, me falta liderazgo. ¿Qué elementos me faltan para yo poder considerarme un A1 y no un B1 o un C1, etcétera? Aquí es lo que voy a ver según las necesidades, o puedo ser un C2 o un B3 o un C1 o un C2, etcétera. Todo esto va a ir cambiando y va a ser muy relativo, más allá de lo que yo veo en otro, lo que yo estoy desarrollando o no desarrollando en mí mismo, porque es muy fácil poder señalar al otro y decir, es que el otro tiene estas carencias, no es bueno en esto, ni en esto, ni en esto, sí, pero por algo lo están ascendiendo. A lo mejor, lamentablemente, podemos ver también la parte, como les decía inicialmente, del compadrazgo o de favores personales que se pueden malinterpretar quizás, pero realmente creo que no hay forma más loable que poder hacer esta parte con disciplina, con ética, con profesionalismo, en el decir, estamos dándole la oportunidad a una persona que realmente está fungiendo con sus obligaciones y está cumpliendo como debe de ser. Entonces, en este ámbito, pues sería lo más viable y lo más efectivo. Entonces, el reclutamiento interno exige esta intensa coordinación e integración de la que les hablaba. El departamento de reclutamiento y el resto de departamentos de la empresa implica varios sistemas y bases de datos. Muchas organizaciones utilizan bancos de talentos y personas capacitadas para el reclutamiento interno. Esto es muy importante. El banco de reclutamiento puede ser inclusive proporcional a esta parte que les estaba diciendo. A lo mejor no lo tengo considerado dentro de los elementos de planeación de sustitución de puestos clave, pero voy a guardar la consideración de un B1, que a lo mejor me fue funcional en la supervisión, pero también lo puedo tener contemplado como un jefe de división por su perfil, o puedo tenerlo contemplado como un jefe de departamento, y eso hace referencia al banco de talentos y personas que pueden ser explotadas en otras áreas. Entonces, si tengo una persona en operación de, no sé, en la operación de logística, luego la muevo a la parte de producción. Bueno, voy a ver qué tal se desarrolla en producción y si me es funcional. Si me es funcional y recibí una capacitación adecuada, ya voy a hablar de un banco, de un posible desarrollo de un individuo que me puede fungir. Pero si se fijan, estoy pensando linealmente en productividad, no estoy pensando en favoritismo, no estoy pensando en decir, este me cae bien, le voy a dar el ascenso. No, realmente estoy pensando estratégicamente como RH y estoy viendo qué es la mejor funcionalidad para este sistema de organización, porque si nos regresamos a la teoría de los sistemas lo veíamos particularmente. Aquí está el enfoque sistémico. Los sistemas proporcionan una manera completa y contingente de estudiar los recursos, de qué manera estoy movilizando los recursos y aparte cómo estoy viendo el desarrollo y el crecimiento de un organismo y este organismo es la organización como tal, donde con la fertilización de la célula, que es la fertilización de las personas o de los individuos, voy a llevarlo a través de la nutrición, a través de talentos que estoy desarrollando para tener interacciones y acciones con su medio, perdón, que van creciendo paulatinamente. Entonces, si se fijan, todo esto es un segmento de continuidad que le estoy dando a la empresa como tal. Entonces, por tanto, el reclutamiento interno se basa en datos, informaciones relacionadas con otros subsistemas. Entonces, vamos a ver en esta parte qué datos, informaciones particulares están relacionadas con estos subsistemas, que son 4 criterios muy particulares que obedecen a este reclutamiento. El inciso A, resultados del candidato interno en los exámenes de selección cuando ingresó a la organización. ¿Qué resultados obtuvo cuando tuvo sus exámenes iniciales en la selección y fue primer postulante como entrada o bienvenida a la organización? Vamos a ver este antecedente porque este antecedente es importante y hay que tomarlo en cuenta para futuras referencias. Inciso B, resultado de las evaluaciones de desempeño del candidato interno, es decir, nosotros siempre hacemos evaluaciones anuales del desempeño que obedecen a sus áreas de oportunidad, pues vamos a ver esta experiencia previa de cómo se ha ido desarrollando, si ha ido mejorando las partes donde se le ha hecho alguna observación, a lo mejor alguna comunicación interpersonal, por ejemplo. A lo mejor le falta
generar más empatía con los empleados, con los trabajadores, le falta comunicarse más con su equipo de trabajo sobre las necesidades, sobre lo que se tiene que hacer, sobre lo que se tiene que gestionar en esta parte de integración. Pues hay que hacer la observación y hay que ver los antecedentes de cómo ha evolucionado. Si realmente hay una mejor satisfacción por parte del equipo de trabajo y si se comunica adecuadamente y lo hace de una manera muy diferente y ha evolucionado, pues ya tenemos un checklist donde le damos palomita y vemos que esta persona ya tiene un elemento más y una aptitud más para su desarrollo. Inciso C, resultado en los programas de capacitación y entrenamiento en el que participó el candidato interno. Vamos a ver en qué programa se ha capacitado, en qué elementos ha tenido una formación continua, porque eso también cuenta mucho. A lo mejor a veces decimos capacitación, pues no es muy bueno, son 4 o 5 horas de estar ahí encerrado en la sala de juntas, pero realmente tiene un impacto muy importante porque esto se va considerando para ver si para la persona es apta o no es apta para tener los elementos necesarios para innovar y para crear dentro de una empresa y sobre todo darle seguimiento a las tecnologías implementadas dentro de una organización. Entonces, pues este checklist también es tomado en cuenta. Inciso D. Análisis y descripción tanto del puesto actual del candidato interno como del puesto considerado como objeto de evaluar las diferencias entre ambos y los requisitos adicionales necesarios. Entonces, yo veo que una persona me es muy productiva y tengo considerado tenerlo para una candidatura de aumento de puesto, pues vamos a ver qué puesto, qué requisiciones, qué funciones tiene en la actualidad versus al puesto que en algún momento él va a aumentar. Si cumple con los requisitos y si no los tiene, desarrollarlo en esta parte, irlo preparando, que esta sería la esencia. El trabajo en mancuerna tanto de RH como del jefe de área de esta parte de trabajo, trabajar en conjunto para ver cómo podemos desarrollar este individuo para que pueda tener estas potencialidades. Y como les digo, lamentablemente muchas de las veces metemos a gente de nuevo ingreso, que a lo mejor no tiene la experiencia, no tiene la preparación, y créanme que todo esto de lo que les estoy hablando motiva y mueve a las personas a buscar las formas de trabajar de una manera diferente y los mantiene, les genera este sentido de pertenencia y los hace estar más comprometidos con la organización realmente. Entonces, decisión respecto al reclutamiento interno puede ser positiva a través de un proceso y será a través de las siguientes consideraciones: resultados de exámenes de selección, resultados de evaluaciones de desempeño, que ya lo había explicado, resultados de los programas de capacitación y entrenamiento, exámenes de análisis y descripción de puestos, la comparativa o la similitud, examen de planes a carrera. También es muy importante ver las aspiraciones del trabajador. A lo mejor pues, lo puedo contemplar por una jefatura de un área, pero a lo mejor nada más le falta la carrera. Bueno, entonces vamos a impulsarlo porque es muy buen elemento para que pueda desarrollar su carrera profesional y me pueda seguir dando los resultados. Entonces, esta persona ya tiene un doble sentido de pertenencia y es lo que hacen muchas empresas, darle desarrollo a una persona a través de la escolaridad. Ya veo que me está cumplimentando con el puesto. Bueno, aparte de tenerlo en un buen puesto de trabajo, pues ya le estoy dando la carrera, pero también lo estoy de cierta manera comprometiendo a que se mantenga con la organización, porque le estoy dando beneficios exclusivos en los cuales él va a generar de manera mayoritaria esta pertenencia. Y por último, verificación de las condiciones de ascenso y de reemplazo. Entonces, esta parte de la verificación de las condiciones de ascenso y de reemplazo siempre va a ser importante tenerla en consideración para darle el pase verde o inclusive la luz roja a este individuo, dependiendo de sus capacidades, potencialidades y aptitudes que haya o no desarrollado en todo este periodo. Esto es lo que tenemos que ir considerando en esta parte. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda de lo que se ha explicado como tal? No, perfecto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahora, de lo que vimos, a ver, aquí hay otro chat. No, yo no. Ok, vamos a ver sobre el metaliderazgo. Si son tan amables, me van a hacer una recapitulación de lo siguiente. Les voy a poner la siguiente imagen, permítanme. De lo que les estaba enseñando del metaliderazgo. Ahí va. ¿Dónde está? Permítanme un momento. Aquí está. Me van a trabajar con estos 5 factores, chicos, para un ejercicio breve y de cierre. Me van a poner cómo se identifican aquí, bueno, en este momento,
¿Cómo se implementan estos cinco sentidos en tu ámbito profesional o cómo los vives tú de manera particular? ¿Cómo vives tú el sentido de identidad? ¿Cómo vives el sentido de trascendencia? ¿Cómo vives el sentido de dirección? ¿Cómo vives el sentido de responsabilidad? ¿Y cómo vives el sentido de conciencia desde tu trinchera y tu desarrollo en torno a tu metaliderazgo personal? Son las 9:33. Igual si quieren entre 9:45 y 9:50 abrimos brecha. Igual si no me lo pueden compartir a viva voz, me lo pueden hacer a través del chat y si no lo pueden compartir a través del micrófono. Pero entonces más o menos a esa hora le damos continuidad y me gustaría que me compartieran su punto de percepción. ¿Hay alguna duda en torno a esta actividad, chicos? Perfecto. Entonces, ahorita a la hora establecida le damos desarrollo y aquí estoy cualquier duda. Muchas gracias.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguien ya acabó de casualidad? Ok, muchas gracias. Aquí me espera unos minutitos. Muy amables. Sí, desde lo que ustedes han desarrollado, Mario, desde lo que ustedes conocen o tienen según lo que consideran en torno al metaliderazgo, lo que tienen o lo que no tienen, es válido cualquiera de los dos. Listo, chicos. ¿Quién ya terminó de casualidad? Ok, voy a irles leyendo de uno por uno. Jessica comenta, perdón, Silvia comenta lo siguiente, una disculpa. ¿Cómo vivo el sentido de identidad? Desde la parte de la percepción de Silvia, dentro del modelo del metaliderazgo, dice yo predico con el ejemplo, no solo con el ámbito personal, sino en el laboral también. Primero investigo algo y si lo domino, comparto para que los demás lo apliquen. Entonces, en esta parte, ella lo hace pragmático. El sentido de trascendencia. A la medida de lo requerido, trato de estar al pendiente de cada actividad que realizo para que salga acorde a lo mejor posible y eso para mí es como dejar mi sello de buena calidad
en cada actividad que realiza. Entonces, como darle una parte de originalidad en torno a esta perspectiva y sobre todo, pues dejar tu trascendencia en cada uno de los actos o acciones que vas realizando, si mal no me equivoco. Sentido de dirección. A veces tiendo a ser muy cautelosa y veo con antelación ciertos detalles que puedan surgir, pero también pienso en cómo resolverlos según dado el caso. Entonces, en esta parte de dirección, la parte de lo que tiene Silvia, particularmente, sobre ir atendiendo las necesidades que pueden ir surgiendo, pero también ir pensando y analizando cómo puede irles dando un rumbo específico o particular. Responsabilidad. Trata de estar consciente para ver qué áreas de oportunidad surgen y no encasillar a una persona en un problema, sino dejar que fluya y entre todos mejorar si es el caso de un mal resultado. O hacer partícipe a todos de un buen desempeño o de un resultado. Entonces, hacer la conciencia sobre las cosas buenas que se van implementando, que hacen todos en equipo, así como de la parte mala. Y hay una parte que dice se felicita en público y se regaña en privado. Esa parte también es muy importante. Por último, el sentido de conciencia. Justo para lo que mencionaba en el punto anterior, trato de no tomarlo personal y verlo desde un enfoque grupal y no individual. Ver qué necesidades tienen y establecer estrategias, me imagino que quisiste decir ahí en esa parte. Entonces es muy importante tener esa conciencia. ¿Para qué? Para no tomar personal las cosas, sino verla desde un panorama. Muchas de las veces nos enfocamos mal en la parte negativa que en la resolución del conflicto y es ahí donde muchas de las veces podemos encasillar las situaciones. Nos enfocamos tanto en el culpable o en buscar quién es el responsable que dejamos de lado lo que podemos hacer inmediatamente para poder darle una resolución pronta o rápida a las necesidades que van surgiendo. Entonces, si se fijan, tienen un encauce, tienen al final una forma particular de un sentido de ser cada uno de estos 5 sentidos que propone el metaliderazgo desde su trinchera o perspectiva para poder darle un desarrollo y una continuidad. Muchísimas gracias, Silvia. ¿Alguien más me quiere compartir, aunque sea de manera escrita, lo que hicieron de o aterrizaron como ejemplo de la actividad? Eli, Mario, Gaby, Diana, Susana. A ver, adelante, Mario, con gusto lo leo. Tú dímelo, tal cual. Si quieres escrito, sin ningún problema, yo le doy lectura. Muy bien. Ah, mira, ya me lo puso también Karina. Vamos a leerlo de manera muy rápida en lo que lo pone Mario. Número 1. ¿Cómo vivo los 5 sentidos del metaliderazgo en mi entorno personal? Identidad. Tengo una idea clara de lo que soy y mis valores principales como la responsabilidad, el respeto y el compromiso. Cada día intento actuar de acuerdo con ellos en mi trabajo, con mi familia y en mis decisiones. Ahí se me fueron. Aquí están. Y en mis decisiones, ya me perdí. Y en decisiones personales. Ok, en este sentido de identidad, trata de definir constantemente quién es. Es un parámetro muy importante para poder tener autenticidad en tus decisiones, en tus formas de dialogar, de delegar, de tomar acuerdos, de generar compromisos. Yo creo que este es un factor muy interesante y muy importante. Sentido de trascendencia. Busco dejar un impacto positivo en las personas con las que convivo. Me esfuerzo por hacer las cosas bien, no solo por mí, sino por ser un ejemplo y ayudar a mejorar. Esta es una parte muy importante de la trascendencia, sobre dejar esta huella, sobre dejar una forma particular en la que tienes tu forma de hacer las cosas y construirlas. Tener metas claras, aprendiendo a mejorar en lo que hago y contribuir al bienestar de lo que me rodean. Tomo decisiones pensando en el futuro que quiero construir. Esta es la parte de la dirección. En la parte de la dirección, pues obviamente tener un rumbo trazado con lo que comenta desde esta parte Diana y sobre todo ir tomando decisiones conforme a la construcción de este rumbo. El sentido de responsabilidad. Me hago cargo de mis errores y también de mis logros. Si algo no sale bien, busco solucionarlos y aprendo para hacerlo mejor, para mejor la próxima vez. Entonces, en esta parte es asumir los actos, asumir las consecuencias, darle una continuidad y sobre todo hacerse cargo de estas partes, tanto de los aciertos
como de los fracasos que podemos tener a lo largo de nuestra vida. La conciencia. Presto atención a mis acciones y me aseguro de que estén acorde a mis principios. Si me equivoco, lo reconozco y trato de mejorar. No solo me importa hacer las cosas bien, sino hacerlas con honestidad. Entonces, en esta parte es ser congruente y sobre todo tener este grado de compromiso que conlleva la conciencia sobre lo que vamos haciendo, tanto lo bueno como lo malo, y en esta parte, pues tener una correlación con los principios que manejaba en esta perspectiva Diana. Y asimismo, no solo importa las cosas buenas, sino también las malas, y sobre todo hacerlo de la mejor manera y continuamente posible. Entonces, les agradezco sus comentarios, chicos. En esta parte, pues estos sentidos, créanme que son una gran guía en la parte del desarrollo de lo que es el capital humano, recursos humanos, talento humano. Nos ayudan a reconocer y sobre todo ayudar a reconocer a los demás cuando tengamos futuras capacitaciones con cada uno de los trabajadores que pueden identificar de qué manera son conscientes, son responsables, de qué manera pueden tener esta identidad, esta trascendencia, cómo van evolucionando, cómo trabajar con dinámicas a la par que puedan hacer visible estas áreas y se puedan trabajar de manera mancomunada y sobre todo hacerlas, pues mostrarlas ante las demás personas y poder darles un desarrollo óptimo, una parte consciente de los parámetros que se pueden identificar, de las partes que se van desarrollando, de las áreas que aún nos falta por trabajar, todos estos elementos que nos llevan a vislumbrar esta perspectiva y sobre todo también acompañada de lo que había mencionado anteriormente, las estrategias que yo les estuve mencionando anteriormente, la parte del reclutamiento, que todavía me falta en la última sesión, voy a culminar en la última con la parte de la selección de personal, porque ya estuvimos desarrollando la parte del reclutamiento, aunado a la tarea que les dejé. Entonces, en esta parte de la selección de personal, pues vamos a culminar y vamos a ver todos estos elementos que si bien ustedes ya tienen pericia, también es muy importante rescatarlos y ver cómo innovar desde nuestra perspectiva, ver todos los criterios que se pueden establecer, qué mejoras podemos implementar, cómo podemos desarrollar futuros proyectos y darles una mejor forma, una viabilidad, una efectividad, una eficacia y sobre todo pues puedan funcionar tanto para los trabajadores, que es atender primordialmente estas necesidades que hemos ido desarrollando y hablando, y asimismo también darles una consideración particular en sus diferentes modelos y perspectivas. Entonces, con esta parte, pues voy a ir cerrando, chicos. Les agradezco sus comentarios por vía mensaje. No sé si tengan alguna duda de la tarea, de lo que vimos hoy en clase, algún comentario, algo que quieran decir en general. ¿Alguna duda, chicos, por ahí de la clase, de la tarea, algo? ¿O todo bien? ¿Para cuándo se entrega el trabajo? Para la plataforma se cierra el próximo sábado, tentativamente, porque tenemos clases el lunes, entonces, para poder tener oportunidad de revisarle y retroalimentarles, la cerraría el sábado para poder darle continuidad. ¿Alguna otra duda, chicos? Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, pues les agradezco mucho. Ahí les aterrizo la tarea, pues que pasen una excelente noche y cualquier duda, pues estoy a la orden. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. ¿Qué sábado es? Es este sábado, recae, si mal no me equivoco, en sábado 7 de junio, para que lo tengan ahí en consideración. La plataforma se cierra el sábado 7 de junio, entonces tienen todos estos días para poder yo darle revisión y darle un seguimiento. Ah, y acuérdense que, no, ¿saben qué? No, sí, ese va a ser la consideración del proyecto final. Me gustaría entonces dejarlo como el proyecto final, esta parte, para darles una evaluación y aparte que me añadan a esta actividad que les estoy dando, se los voy a dejar hasta el domingo para que le demos cierre. Se los voy a dejar hasta el domingo la actividad. Todavía tienen todo el domingo de desarrollarla. Para el lunes ya va a estar cerrada. Para el lunes que tengamos clase. Entonces tienen de aquí a partir de hoy hasta el domingo. Y a partir del lunes se cierra la plataforma. Me le van a agregar adicionalmente eh,
¿qué se llevan pues de todo lo que hemos visto a través de este modelo de la materia? Que todavía vamos a ver una parte de la selección de personal, pero esto ya me gustaría de manejarlo como algo adicional. Me gustaría que fuéramos cerrando con esta parte para no dejarles una doble tarea y no sobrecargarlos en esta parte. Entonces, me gustaría que le añadieran a esta parte de la actividad. Ahí la voy a poner en plataforma, agregarle qué se llevan del desarrollo de todo lo que han visto, obviamente con una portada, la portada con los datos generales, nombre del alumno, materia, carrera, nombre del docente, el logo de la universidad y pues obviamente, aparte de esta introducción de lo que van a hablar, de lo que van a desarrollar, la parte del desarrollo, pues obviamente el modelo este que hemos visto y sobre todo las aportaciones de lo que han visto en torno a la materia y en las conclusiones, pues qué se llevan como tal, obviamente. Entonces nada más es este desarrollo para que lo tengan en consideración. Vuelvo a insistir, a partir de hoy hasta el domingo va a estar abierto, a partir del lunes ya va a estar cerrado. ¿Alguna duda, chicos? Perfecto. Entonces los dejo. Que pasen una excelente noche. Cualquier duda estoy a la orden. Y el día de mañana ya tienen la actividad ahí abierta en plataforma para el día en que lo quieran publicar sin ningún inconveniente. Que descansen. Estamos en contacto. Hasta luego.